Las explicaciones técnicas de carácter científico vertidas en el contenido de este video están basadas en los conocimientos publicados tras la Convención de Copenhague en 1930, por lo que podrían ser inexactas, alteradas o completamente erróneas. Este video tiene contenido políticamente incorrecto y no emplea lenguaje inclusivo. No es apto para personas sensibles a críticas, sarcasmo o susceptibles. Este video puede generar confusión, pensamientos críticos y malestar en su entorno social. Suspender su visualización si presenta alguno de estos síntomas. Puede causar ceguera. El autor no se responsabiliza de los efectos. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí. Hoy voy a hacerte un vídeo un poquito diferente. Quiero compartir contigo un planteamiento que tengo sobre el término de fotografía analógica. No puedo evitar, cada vez que lo oigo, algo se me remueve en las tripas y quiero compartirlo contigo más que nada para que tengas alguna otra cosa más en la que pensar. Bienvenido a Fotografía para Punkis, la fotografía explicada para la gente que se cree que la versión oficial es la verdadera. Si no te gusta lo que hago, me tiene que gustar a mí. Sin secretos ni tonterías, no soy tan chulo ni especial. No me importa tu postureo, solo quiero disfrutar. Fotografía para Punkis, 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 Punkis. Hace mucho tiempo, parece que te vaya a contar el cuento a la abuela, Hace mucho tiempo estaba hablando con un individuo, estábamos hablando de fotografía y ya de entrada él se escandalizó cuando yo le dije que me gustaba hacer las fotografías con la cámara digital en JPEG directamente en blanco y negro. Me decía que cómo podía ser, que cómo es que no tiraba en RAW y luego lo retocaba. Digo, no, porque a mí yo quiero tirar en blanco y negro y que me salga ya directamente. O sea, no. Esto es una cosa que te contaré también más adelante, que creo que es una manera bastante interesante de aprender. Entonces, él me decía, no, porque es que, le digo, porque yo, bueno, cuando tiraba con película, pues tiraba blanco y negro y me dice, ya, pero es que claro, porque la fotografía analógica, le digo, no, de analógica nada, será fotografía química. Y me dice, no, fotografía analógica. Y digo, pero ¿por qué analógica? Y me dice, porque claro, la señal que llega a la película es una señal analógica. Claro, es una señal, una radiación electromagnética, como hemos visto, y es una señal analógica. Claro, porque tú cuando haces una fotografía con una cámara digital, en el momento en que aprietas el disparador, lo que estás haciendo es una captura del ectoplasma multidimensional del espacio. Es como si abrieras un pequeño agujero de gusano en tu cámara y captaras el universo en su esencia sin alteraciones cósmicas. Creo que fue una de las mayores estupideces que oí en mi vida. Entonces me puse a investigar. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué le estamos llamando a la fotografía, vamos a decir ahora, no digital, la estamos llamando analógica? Porque creo que es un término completamente erróneo. ¿Por qué? Verás. Si partimos de la base de que la vamos a llamar analógica porque la señal que recibe la película es una señal electromagnética, la cámara digital también está capturando la misma señal. Es más, cuando la radiación electromagnética entra en la cámara y altera la composición química del pigmento de la película, empieza un proceso químico, punto, se acabó la analogía. Sin embargo, en la cámara digital, cuando la señal llega al fotorreceptor, ese fotorreceptor genera una señal analógica continua que va a un conversor analógico digital que convierte esa señal en un código binario para formar la imagen digital. Es decir, realmente la cámara digital tira más de tecnología y de señal analógica que la cámara de película. ¿A que no lo habías pensado? Por lo tanto, me rompe mucho las pelotas que se llame fotografía analógica a la fotografía de toda la vida.
y voy a analizarlo un poquitito contigo para que, si has conseguido llegar a una conclusión después del último vídeo y de entender por qué el negro es un color o es un concepto, pues tengas alguna cosita más con la cual rebanarte los sesos y no caer en la decadencia psicológica en la que está cayendo nuestra triste y patética sociedad occidental. Vamos a ver qué significa analógico. Bien, analógico según la Real Academia Española, la RAE. Para el que no sepa lo que es, no es un equipo de fútbol. Es donde se estudia y se decide la utilidad y la gramática de la lengua española. Un sitio bastante más importante de lo que uno se cree, a pesar de que parece mentira de que mucha gente se quiera cargar la lengua española cuando es la lengua hablada en más países en el mundo. Pero no, es una mierda de idioma. Cuando miramos analógico, la primera definición que nos sale es que se basa en analogía. ¿Qué es una analogía? Literalmente es semejanza entre dos cosas distintas. Sí. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos dos cosas que son distintas entre sí, pero que tienen una semejanza entre ellas. Por ejemplo, yo para explicarte o para que entiendas cómo funciona el corazón humano, te digo cómo funciona una bomba de agua. Una bomba de agua toma de un lado, la comprime y la expulsa. Te estoy haciendo una analogía de cómo funciona uno a la otra. Otra analogía sería, por ejemplo, decir el agua es al pez lo que el aire es al pájaro. Porque por si no lo sabías, el aire es un fluido. Tú vives en un fluido. Tú y yo todos vivimos dentro de un fluido que es el aire, la atmósfera. Lo que pasa es que no percibimos este fluido porque como hemos nacido en él, y es lo que respiramos al fin y al cabo, estamos acostumbrados a movernos en él. Pero cuando tú vas en coche, ¿te acuerdas del famoso anuncio aquel de BMW de ¿te gusta conducir? Cuando tú levantas la mano, ¿por qué la mano se va para atrás? Ah, porque es que el aire me la empuja. ¿Y qué es el aire? Un fluido, ¿vale? Con lo cual, si la fotografía de película estaba antes y después hemos creado la fotografía digital, ¿cómo puede ser que llamemos a la original que es similar o igual a la nueva? Debería de ser al revés. Por otra parte, análogo también hace referencia a una señal analógica. Literalmente señal analógica, tengo el papelito. Presenta la información a través de una magnitud física continua, una onda electromagnética variable. Te suena, ¿verdad? De cuando hemos estado hablando de la luz, de cuando hemos estado hablando de todas estas cosas. Por ejemplo, el ejemplo más habitual sería un tocadiscos. Tú en el tocadiscos tienes un surco con el sonido grabado en un surco. Dentro de ese surco tú haces pasar una aguja, esa aguja está conectada a un electroimán, la aguja cuando vibra por el relieve que tiene el surco, genera una diferencia en un campo magnético que genera una señal analógica, una señal continua que se transmite a un amplificador y que luego se transmite a los altavoces, y los altavoces hacen vibrar una membrana que hacen que cambie la densidad del aire, esas ondas de sonido que son cambios en la densidad del aire se propagan, llegan a nuestros oídos se convierten en una señal eléctrica. ¡Ya! Es todo analógico, es una señal continua. Todo esto te lo explico así a grandes rasgos. Puedes investigar más y cuanto más investigues, más te va a explotar la cabeza, te lo puedo garantizar. Luego tenemos el digital. El término digital viene de dedos, de los dígitos. 10 dedos, podemos contar hasta 10. De ahí que contemos hasta 10, excepto cuando vinieron los árabes y crearon el 0, pero eso es otra historia. Hace muchos años, una marca japonesa, no recuerdo ahora cuál, creo que era Sony, creó la primera calculadora con pantalla de cristal líquido. Esta pantalla, para representar un número, usaba 7 segmentos. El típico número cuadradito de un segmento, otro y ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 segmentos. Cada segmento, para poder encenderse o apagarse,
funcionaba con una carga eléctrica. Si yo quiero, por ejemplo, mostrar el número 4, el segmento de arriba no tiene que estar encendido, por lo tanto no le envío corriente. Sin embargo, al de en medio, como estoy haciendo el 4, al de en medio sí que le tengo que enviar corriente, por lo tanto quedará encendido. Y ahí empieza el tema del código binario, o bien le envío o no. Y como estábamos tratando de números, se adoptó el término dígitos. Y de ahí ha ido pasando al digital hasta que hemos quedado en el 0 y 1, en el código binario, que es la base de la información digital. Resulta paradójico que cuando se empezó a almacenar la información digital, cuando se empezó a trabajar con grandes ordenadores con información digital basada en unos y ceros, el soporte en el que se guardara esa información fuera en cintas magnéticas que utilizan una señal analógica. Una cinta magnética, la casete de toda la vida, lo que haces es, por medio de una señal analógica, ir variando la posición de las partículas de metal con un imán, para luego, al volver a leerlas, reinterpretar esa señal. Es decir, estás usando una señal analógica para ir alterando la posición de las partículas metálicas de esa cinta magnética, de esa casete, para guardar una información de unos y ceros. Resulta ciertamente paradójico. En este sentido, y por mucho que nos joda, la razón por la cual se está llamando analógica a la fotografía, vamos a llamarla tradicional, viene de un anglicismo, de una traducción literal que se ha hecho del término en inglés, sin tener en cuenta si realmente significa lo mismo o se adapta igualmente a nuestra lengua. Por ejemplo, los franceses, que son muy suyos para estas cosas, son muy meticulosos para poner su palabra a todo, luego le llaman weekend al fin de semana, pero eso es otro tema, utilizan el término argentique. Como sé que te da asco, lo digo otra vez. Argentique. Es decir, aplateado, para referirse a la fotografía de película. ¿Por qué? Porque la fotografía de película se basa en los aluros de plata, que ya veremos bastante más adelante cuando te cuente todos los misterios de la película y vas a pasártelo, te la vas a pasar teta, porque es un mundo apasionante. Y a la fotografía digital le llaman numérique. Otra vez, vomita a la derecha, por favor. Numérique, numérica. Es decir, te están diciendo que tengo una fotografía, una gestión de imagen que se basa en números, que sería la digital para nosotros, digital de dedos, y por otro lado, una gestión de la imagen en base a la plata, o a los procesos de la plata. Yo creo que es la definición más sabia y más interesante que se ha encontrado. Y es por esta razón por la cual yo, lo siento mucho, pero me niego y me da repeluco usar el término analógico cuando estamos hablando de la fotografía de película. Por lo tanto, y aunque te chirríen los oídos, me da completamente igual, a partir de este triste momento, me voy a referir a esta película como fotografía química, porque al fin y al cabo yo creo que es el nombre que mejor se adapta al proceso que se usa para obtener una imagen. Realmente es físico-químico, pero es a base de procesos químicos que se obtiene y que se fija una imagen. Entonces, por un lado tendremos la fotografía digital y por otro lado trataré la fotografía química. Y el término analógico, pues lógicamente, te lo puedes... ya me entiendes. En fin. Es un pequeño detalle que quería compartir contigo, que igual te da que pensar y seguramente te puede dar para reventar muchas charlas de Navidad, de cumpleaños, de bautizos y de diferentes mierdas sociales. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo, si todavía lo soportas. Si tienes alguna pregunta puedes dejarla en los comentarios, cosa que espero que no hagas, así podré vivir más tranquilo. Y hasta pronto y gracias por el pescado. Propicios días. Dale al me gusta si soportaste el vídeo. Haz clic en suscribirse si crees que puedes soportar más. El algoritmo estará feliz y probablemente tú también.